Muchas gracias, Yajaira, apreciada Yajaira, apreciado Juan Carlos, Marta y los organizadores de este magnífico evento aquí en la Biblioteca Ricardo Palma, el gran escritor en nuestra heroica Miraflores. Juan Carlos, creo que para iniciar mi breve ponencia referente a la lectura que he tomado de tu maravilloso libro, los testigos, todos los presentes acá, profesionales, multidisciplinarios, por cierto, que con mucha atención has cautivado, por cierto, el auditorio con incluso parte vivencial, ¿no? A manera de tips, pero creo que lo importante de esto es que cuando cada uno de ustedes adquiera el texto maravilloso, puedan dentro de sus 340 páginas encandilarse y entender parte de lo que ha resumido, porque en una hora, pues, resumir el libro, hablar todo el libro, mejor dicho, es complicado. Entonces, felicitarte, Juan Carlos, y que sigas así escalando peldaños y aportando, como corresponde, a una sociedad que necesita mucho de cada uno de sus hijos. Y en ese punto concreto, Juan Carlos, también resaltar ese testimonio que observamos acá en la parte de detrás de la portada, por cierto, del libro, el testimonio de una psicóloga, porque acá has hablado de los psicólogos, de personajes muy ilustrados en este tema. En este caso, la psicóloga Gómez, quien dice: una obra que toca el alma y sacude el corazón. Es imposible no sentirse transformado después de este viaje. Y también relevante es referenciar al coach ontológico Eduardo Reyes, quien manifiesta referente a este libro, dice: el doctor Picón nos entrega las llaves para abrir puertas que muchos hemos cerrado hace demasiado tiempo. Entonces, creo que son frases que nos permiten reflexionar, y a lo largo de su ponencia Juan Carlos nos hablaba de ese niño interior, de probablemente traumas, situaciones complicadas que nos tocó vivir cuando éramos niños, pero todos tomamos camino distinto para finalmente lograr el objetivo de nuestras vidas. Seguramente cada uno en su imaginario dirá: bueno, el peldaño más alto que quise alcanzar fue ser un profesional, ser un hombre exitoso de negocios, etcétera, etcétera, y cada uno irá definiéndose lo que quiso hacer durante todo el transcurrir de nuestras vidas, y obviamente el camino final es la felicidad plena, que es inalcanzable seguramente, porque todo lo que queremos es felicidad y perseguimos la felicidad permanentemente. Ciertamente que mis comentarios a este libro tengo que manifestarlo frente a ustedes. No es pues de mi expertise, porque en mi calidad de contador público y abogado seguramente podré hablar de estadística que Juan Carlos manifestó acá, o de repente podré abordar un poco el tema de en el Perú cómo está la situación tan complicada de los aspectos psicológicos, problemas, n razones que podemos justificarlo o no, y me voy desde el lado de mi trajinar como abogado y diría: bueno, todo lo que se ha hecho en el ámbito de lo que corresponde a la investigación científica de las psiquiatrías o de los psicólogos, acá veo a varios profesionales de la psicología, ha sido insuficiente frente a la problemática que vive nuestro Perú. Y en ese escenario les digo: bueno, en mi trajinar como abogado he visto cómo esto que hablamos de la cientificidad del mundo de la psicología y de la psiquiatría, sí, efectivamente, ha quedado aún insuficiente cuando, por ejemplo, acudimos como abogados a una cámara Gesell, en donde un niño que va a narrar situaciones complicadas que le ha tocado vivir en un entorno familiar o un entorno de la sociedad, en un entorno de un pueblo lejano, derrama lágrimas frente al profesional psicólogo, porque obviamente el profesional psicólogo es quien hace las preguntas inmediatas del fiscal, del abogado, o en este caso de los abogados de parte, ¿no? Donde como nosotros como que defendemos a esta profesión, la psicología o la psiquiatría, podemos permitir que en nuestra sociedad los niños que van a, obviamente la norma está así pues, porque la norma
se desarrolló, dice, bueno, en cámara Gesell, van a ellos a participar y van a tener que manifestar de una manera narrada, según de la forma que menos les afecta, finalmente terminan llorando, derramando lágrimas. ¿Esto es una afectación? Sí, señor. ¿Le va a generar mayor afectación, seguramente algún trauma adicional por ir a una cámara de Gesell? Sí, señor. Bueno, habrá cada discrepancias, pero eso lo dejo como comentario a nuestros amigos del mundo de la psicología, que seguramente conocen más de estos aspectos fundamentales. Juan Carlos se ha empecinado bastante en poner cifras, pero también aspectos vivenciales, y a manera de taller en el libro efectivamente hay varias casuísticas recogidas por toda la experiencia, seguro, y la investigación, sobre todo el rigor científico que le ha puesto. Y en ese escenario me permite llevar un poco a esta realidad de nuestro querido Perú, porque el doctor Di Stéfano también, dentro de lo que ha participado durante la ponencia de Juan Carlos Picón, ha hecho referencias a situaciones de imagen víctima. Es una realidad que no podemos, quien dice, como pretender tapar el sol con un dedo. Entonces, es verdad que también nos vamos al otro extremo, al otro escenario, donde hemos podido evidenciar situaciones que generó mucha afectación a muchos niños de nuestro querido Perú. Claro, porque así como el Perú se vio afectado por una situación de migración masiva de los distintos pueblos o lugares recónditos del Perú a la capital, que ocurrió hace mucho tiempo y seguramente aún sigue ocurriendo, muchos hermanos que hoy día seguramente tienen una investidura de un cargo en el Estado como hijos de la libertad para mejorar la situación de cada uno de nosotros, y la sociedad también tiene que poner su cuota de sacrificio. En ese escenario me lleva pues un poco imaginariamente a ver lo que hoy Juan Carlos presenta este texto, Despierta la esencia, un viaje al corazón de tu niño interior. Y parte de este libro, por ejemplo, la esencia, el espíritu de lo que recoge este libro, fue presentado en una feria de libros donde tuve el privilegio de participar, y acá no es nada de aspectos políticos, amigas y amigos, por si acaso, siempre precisando eso. ¿Y quién estuvo presente en esta presentación? Un provinciano, un ciudadano que hoy tiene un fajín ministerial, me refiero al ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero. Y él decía, los sueños de Ayrampito, un ciudadano provinciano que nace en Jauja, le toca vivir situaciones complicadísimas, como muchos hermanos peruanos seguramente, en pobreza, en situaciones complicadas, en polvorientas calles, etcétera, todo lo que podemos imaginar de la naturaleza de nuestro Perú, y recogida un poco hoy en parte de lo que ha narrado Juan Carlos Picón. Este provinciano que viaja a Lima, que se inserta en comas, que en su infancia y en el colegio le vio muy complicada, como muchos provincianos, subirse a una combi, etcétera. Todo lo que nos podemos imaginar, tuvo la resiliencia que habló Juan Carlos, para finalmente hoy estar en una situación totalmente diferente a ese difícil momento que vivió la niñez, y eso seguramente lo replicaríamos en cada situación complicada de cada profesional de la psicología, que cuando tiene que apoyar para superar esos traumas que hablaba Juan Carlos, de niños que recogen tras sus espaldas no alegría, no emociones positivas, no gratos recuerdos, sino por el contrario, todo el extremo, todo lo opposite a lo que le estoy comentando. Qué importante es el rol de nuestra sociedad, el rol de los padres. Claro, podríamos hablar seguramente de la mayor complejidad que va a afectar a nuestros niños, pero aún no podemos imaginarnos cómo desde la profesión todavía hay situaciones que tenemos que superarlas. En el extremo de estos trabajos que se vienen realizando de la cientificidad, también se habla de los programas neurolingüísticos. Se habla también, por ejemplo, de las experiencias místicas,
Se habla también del campo cuántico y podríamos seguir mencionando, por ejemplo, el equilibrio de las emociones o el estrés de las emociones. Por ejemplo, acá en unos puntos concretos nos habla pues que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo, y así podríamos ir rescatando de repente algunos puntos concretos de lo que también aborda en el libro de Juan Carlos Simón. Un punto muy relevante, por ejemplo, dentro del pasaje de algunas páginas que podríamos mencionar es, por ejemplo, cuando nos vamos a la página 105 y hace referencia a las vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades, por cierto, que definitivamente está relacionado a la situación de las etapas más complicadas, que es precisamente la infancia, la niñez. Es más bien donde más protección se debe dar, y nuestra realidad nos dice que más bien hay mucho descuido, altísima responsabilidad de los padres, por cierto. No solamente el varón, sino la dama, ¿no? Los dos. Claro, nuestra realidad nos habla pues, de muchos padres que abandonan, el varón me refiero, ¿no? Y deja prácticamente en el desamparo a la madre, se van a las vías correspondientes, sea en los juzgados correspondientes de familia o de alimentos, todo lo que se puedan imaginar. Es el padre el que lamentablemente termina burlándose de la justicia, termina burlándose de las autoridades, termina burlándose de su propio país, de su propia patria que le vio nacer. Y ese es un cambio que debemos coadyuvar todos, sociedad, Estado y todo lo que nos podemos imaginar en este duro trajinar para hacer el gran cambio, la gran revolución de familias definitivamente mejores constituidas y mucho más responsables, coadyuvando siempre a que nuestros niños superen situaciones que seguramente en el futuro venidero seguirán las estadísticas engordando y diciendo: necesitamos más psicólogos, porque ahora pues que está en la moda de la psicología, todos necesitamos que nuestros niños vayan a su psicólogo. Está muy bien. Hace 30, 40 años esto no era así. Eran seguramente los padres mismos los psicólogos, ¿no? Los buenos consejeros. Pero qué bueno, se avanzó. Los psicólogos de hoy día son los mejores llamados precisamente a poner las directrices, los lineamientos, la asesoría y todo lo que nos imaginemos, las ejemplificidades y todo es para que nuestros niños sean mejores, pero es insuficiente. Mucho se necesita el soporte de los padres, de la familia y de la sociedad, definitivamente, ¿no? Juan Carlos también, y en otros acápites, por ejemplo, yo me inserté en una de las páginas, me llamó la atención, la página 110 de su magistral obra, y él dice, ¿no? Trata a nuestro niño interior con la misma compasión que ofreceríamos a un amigo. Claro, siempre tenemos amigos a quienes queremos mucho, invitamos a nuestra casa, o es un amigo de toda la vida, casi un hermano, pero nunca descuidemos pues a ese niño interior que llevamos cada uno de nosotros. Porque como bien se dice, ¿no? Cuando ya alguien es exitoso, seguramente pudo superar en el escenario de alguien que es exitoso, sea económicamente, empresarialmente o lo que se imaginen, pero detrás de sus espaldas cargó una situación de una infancia complicada. Cuando ya está en el peldaño más alto, seguramente, bien por él, olvide ese pasado complicado que tuvo, pero nunca olvidemos ese niño interior que tuvimos en algún momento y que pudimos superarla, para ver con humildad y sobre todo con mucha reflexión cuando en la sociedad vemos niños que viven actualmente situaciones que nos tocó vivir de repente a uno de nosotros en esas épocas difíciles de infancia. Página 169 de la magistral obra de Juan Carlos. Dice: el desbalance del poder erosiona el respeto mutuo y nos habla de la dignidad para restablecer la igualdad. Por supuesto que la dignidad es algo tan elemental
y definitivamente recogido en nuestra Carta Magna vigente, pues, la dignidad de la persona humana. Si hablamos de la dignidad de la persona humana, nos centramos efectivamente a nuestros menores, porque tantas dignidades que advertimos en nuestra sociedad debemos tomarlo en cuenta en definitiva. Y seguimos avanzando hoy en la página 212. Juan Carlos hace abordajes muy importantes, amigas y amigos, y es referente a cómo se enfoca y el tratamiento, sobre todo, de nuestra cultura indígena, ¿no? Porque claro, un país multidiverso, multicultural, altitudinal, indefinidades de clima y todo lo que ustedes puedan seguir imaginándose, hace tan compleja nuestra realidad social del Perú, y eso lo ha llevado con altísima responsabilidad a Juan Carlos Picón a decir, en un libro que alcanzó 340 páginas, de ninguna manera puede estar exceptuado ese enfoque de la cultura indígena. Nosotros viajamos a las ciudades de las capitales de la selva, o en nuestra Yangol, nuestras Coas, o en todo caso nuestra Highland. Nos insertamos ahí, ¡oh, qué maravilla! Efectivamente conocemos, hacemos turismo, etcétera, etcétera, todo lo que nos imaginemos. Pero quienes nos insertamos un poquito más alejados de los lugares más recónditos de las capitales de esas ciudades, vemos esas realidades complicadas, y nos insertamos un poco más en las localidades indígenas, vemos que tiene todo un tratamiento diferente, una cosmovisión total a lo que somos los citadinos. Yo invito a que visiten ese capítulo, no visiten, estudien, léanlo y hagan su análisis correspondiente referente a la cultura indígena, el tratamiento. Y así nos vamos al otro extremo de los dioses y todo lo que podemos imaginar, pero es una forma de sanación que Juan Carlos lo ha abordado ampliamente, a quien felicito por no descuidar el aspecto de la multiculturalidad de nuestro querido Perú. Página 239, dice así: te invito a un viaje con nosotros, y hace enfoque hacia una nueva obra, un nuevo libro, floreciendo desde la esencia, y habla de la sanación. Eso nos alienta ya a que va a haber una próxima obra, lo cual estaremos atentos, Juan Carlos, porque seguramente habrá bastante novedades e innovaciones como aporte a la sociedad, a quien tú siempre vienes dando tu valioso apoyo. Finalmente, para ir concluyendo, yo quiero agradecerte, Juan Carlos, porque efectivamente has abordado dentro de 240 páginas aspectos bastante inclusivos en todo lo que corresponde a esta complejidad de la psicología de los niños, pero también lo más complicado, y dices, ¿no? Hablamos de la experiencia mística, de la experiencia cuasi legendaria. Seguramente detrás de nuestros niños no solamente están nuestros padres, sino detrás de ellos también están nuestros abuelos y todos nuestros ancestros que nos podamos imaginar. Pero por encima de todo ello es insuficiente, porque lo que invita es a que la sociedad sea más responsable para generar el gran cambio social que el Perú necesita. Muchas gracias.